Seguimos en vivo con más información. Minuto para la salud. Científicos revierten la diabetes tipo 1 en los ratones. Según un estudio, caminar 6.000 pasos al día podría mantener la artritis a raya. El consumo de carne roja podría aumentar el riesgo de cáncer de mama. Seguimos con más información que tiene que ver con la salud y en muchísimas oportunidades hemos hablado de las llamadas autofotos o de las selfies, pero en este caso se trata de un autovideo o un selfie video, como ustedes quieran llamarlo, de una mujer en Canadá, en Toronto, pero lo llamativo no es que lo hizo por una cuestión de vanidad, para mostrar a través de las redes sociales dónde estaba, sino por una cuestión médica. Ella había sido tratada en varias oportunidades por un tema que los médicos no lograban identificar muy bien. Le decían que se debía a una crisis de nervios, al estrés, pero ella quiso registrar el momento para poder mostrarle a los médicos. Así es, esta mujer tiene 49 años. Allí entonces quedaron registrados los momentos en el cual hablaba, intentaba hacerlo y tenía todos los síntomas de un accidente cerebrovascular. 2 días después del primer episodio, las sensaciones de entumecimiento le volvieron a aparecer mientras manejaba. Por eso, la mujer detuvo su auto y alcanzó a tomar su celular y a pulsar REC. Y allí entonces comienza a indicar y dice: la sensación se está repitiendo, dice al comienzo de este video, siento un hormigueo en todo el lado izquierdo. Sigue hablando a la cámara esta mujer mientras señala el labio inferior. Ella luego con esta filmación fue nuevamente al hospital de Toronto y rápidamente cuando le muestra a los médicos, ahí ya no tienen duda, obviamente repararon en que esto no se trataba de un cuadro del estrés, fue derivada al Centro de Accidentes Cerebrovasculares del Hospital de Toronto Western. El video convenció a los médicos que esta mujer estaba teniendo un mini ACV. Y esto fue luego confirmado por una resonancia magnética. Ella decidió grabarse entonces, se lo dijo a un medio local, creo que fue solo para mostrárselo a alguien, porque yo sabía que lo que me estaba ocurriendo no era algo relacionado con el estrés. Y pensé, decía esta mujer, que si podía mostrarle a alguien lo que estaba pasando, podría obtener una mejor ayuda. Lo cierto es que de esta forma señala de forma muy clara lo que le estaba ocurriendo. Eran síntomas de un ACV. Allí entonces estábamos escuchando cómo esta mujer iba describiendo cómo iba sintiendo lo que le estaba sucediendo. Lo que finalmente se terminó confirmando era un mini ACV. Estamos en comunicación con el doctor Claudio Santamaría para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, doctor? Gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. Bueno, y realmente asombrados, ¿no? Por no solamente la decisión de esta mujer, sino además por lo que tuvo que atravesar, porque fueron varios los episodios hasta que finalmente con este video los médicos se dan cuenta de que era un mini ACV. Claro, acá hay dos cosas muy importantes que ustedes contaban, digamos. Uno es el acceso a la tecnología, que hoy un paciente que está teniendo un ACV, recordemos que es un ACV, es el accidente cerebrovascular, en este caso, como bien decían ustedes, mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque un ACV es cuando se trombosa, nosotros le llamamos taponamiento o isquemia, una arteria del cerebro, y esa parte del cerebro empieza a sufrir y a veces a morir. O cuando una arteria se rompe, que eso pasa en el 15% de los casos, y uno tiene una hemorragia. A veces hay lo que llamamos accidentes vasculares transitorios, que es lo que tuvo esta mujer. Se tapa una arteria por un coágulo o se colapsa momentáneamente. Por eso esa mujer se pudo grabar, porque era un accidente cerebrovascular mínimo. Ahora, doctor, es un tema sin dudas, ¿no?, que da para hablar durante un largo rato. Estamos viendo el video de esta mujer y las claras dificultades que tiene para expresarse, para hablar. Vemos cómo se le corre el labio, o sea, no es un rostro simétrico el que tiene, sino todo lo contrario. Y varias veces repasamos con usted algunos de los casos y queríamos hablar puntualmente, además de esto, de por qué hoy por hoy hay muchos casos en jóvenes que sufren este tipo de episodios de ACV, en algunos casos afortunadamente que logran salir adelante y en otros casos no.
Mira, es cierto que ha aumentado la frecuencia de los ACV, el accidente cerebrovascular. El estrés, la hipertensión, la falta de actividad física, el fumar, el alcohol y en los jóvenes, dos cosas muy importantes que vos marcabas, sí, es el uso de drogas. La cocaína da ACV. Tenemos varios famosos con accidentes cerebrovasculares producto de su adicción a la cocaína, y también en las mujeres estamos viendo ACV porque da una complicación el uso de anticonceptivos. De hecho, eso nos lo contó Verónica Perduomo, que hizo un ACV por el tema de los anticonceptivos. Y después hay factores de riesgo como que uno tenga un aneurisma o la edad, que hay cosas que uno no puede manejar, o cardiopatías o diabetes. La verdad que las causas son varias, pero está aumentando, y por eso es importante que todos tomemos conciencia cuáles son los síntomas. Y como falla lo que hoy sería el CPU, el cerebro, la máquina que gobierna todo el cuerpo, uno puede empezar a tener trastornos visuales, pérdida de fuerza. Cuando esta mujer mueve la boca y los labios que bien marcabas vos, sí, una de las pruebas que le hacemos nosotros a un paciente es primero ver si puede hablar, si está ubicado en tiempo y espacio. Otro es silbar para ver si tiene movimientos que son, digamos, no simétricos de la cara, o soplar, ver si tiene fuerza en una mano y en la otra. Diferentes cuestiones de semiología, maniobra para darse cuenta que una parte del cuerpo, a veces no es toda, está perdiendo la fuerza o la sensibilidad. Por eso es importante que si uno tiene estos síntomas, como el 85% de los ACV son trombóticos, o sea, se coagula, y hoy tenemos medicación, si uno va dentro de la primera o 2 horas al hospital, le podemos dar una medicación y la arteria se puede destapar, y con eso mejora mucho el pronóstico y en general no quedan secuelas. Si uno deja pasar estos síntomas, el cuadro empeora. Claro, nosotros obviamente no queremos alertar a la población, sino informar, como usted estaba mencionando, cuáles serían los síntomas que uno tiene que tener en cuenta para poder ir rápidamente a un médico, porque usted lo mencionaba más, doctor, que cuanto antes acuda a un profesional, más son las posibilidades de recuperación de una ACV. Ahora, ¿puede ser que pase lo que le pasó a esta mujer, que fue cuando ya había tenido otro episodio y confundieron, le dijeron que se debía a un cuadro de estrés? Esto, digamos, ¿puede pasar con los profesionales que se confundan esta situación? Sí, a veces encontrar y hacer un diagnóstico correcto lleva tiempo. A veces los pacientes no se explican bien, y a veces los médicos no damos con el diagnóstico, o no pensamos en la cantidad de factores que puede producir una enfermedad, sobre todo si la paciente después está bien, no le deja secuelas. Nosotros lo llamamos accidentes vasculares transitorios, o sea que el paciente después se recupera íntegramente. Es difícil el diagnóstico. Fíjate que cuando ella se grabó, como ustedes bien contaban, después se le hizo una resonancia magnética y se encontró la arteria que se había tapado. Con una tomografía o una resonancia o también una arteriografía, uno puede encontrar la zona afectada del cerebro. Y es importante, ¿no?, para alertar, porque mucha gente, suponete, se siente mal, está viendo la tele y ve nublado, pierde la fuerza, se le cae un brazo, como que se le doblan las piernas, y a veces muchos dicen, bueno, me voy a descansar un rato, y se pierde lo que nosotros llamamos la primera y la segunda hora de vida o vital. Es importante que ante un síntoma, más vale una consulta de más y no una consulta tardía o de menos. Doctor, queremos compartir con usted este video. Seguramente usted recuerda este caso de la soprano de Florencia Fabris, quien sufrió un ACV, ayer lo estamos viendo, sobre el escenario. Tenía 38 años, se descompensó durante un concierto. Era una de las grandes promesas, esta mujer del canto lírico nacional. Sí, yo recuerdo este caso, que la verdad que quedó filmado porque ella le ocurrió el ACV mientras estaba cantando. Claro, allí estamos viendo un momento en el cual se toca la cabeza, siente un síntoma muy claro, se sienta, y allí, después de terminar con esta obra, se retira junto a una colega suya, y después, bueno, es trasladada al hospital, fallece lamentablemente. Pero este es uno de los casos, doctor, sin dudas más graves, ¿no?, que puede llegar a haber en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Mira, a veces el ACV ocurre estando en reposo, a veces haciendo algún esfuerzo, como cantar, gritar. De hecho, el Ministerio de Salud sacó una alerta porque las emociones del Mundial, el partido, lo que llamamos de entre casa la mala sangre o el disgusto,
aumenta la tensión arterial y eso puede favorecer el desprendimiento de un coágulo, de una placa de ateroma, o la ruptura de un aneurisma y dando una ACV, ya sea isquémico, se tapa una arteria, o un hemorrágico con una hemorragia profusa que después termina, como en este caso que están pasando en este momento de la soprano, que falleció. Claro. Ahora, doctor, ¿hay algún tipo de aviso de que uno puede llegar a tener una ACV? Porque todos los síntomas que usted estaba nombrando son cuando ya está ocurriendo, digo, cuando ya tenemos que ir a ver al profesional porque ya está pasando eso. Pero ¿podemos estar atentos a un aviso como para tener en cuenta, para hacer un chequeo, para ver qué está pasando? Mira, es muy importante que todos, ya sea los chicos, los jóvenes o los adultos, se hagan primero un control anual, el chequeo anual médico. Y después esto que te decía que son muy importantes, disminuir los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos? Tomarse la tensión arterial, la hipertensión predispone a la ACV y al infarto. Después, no estar obeso, hacer media hora de actividad física, que no hay que ir a un gimnasio, con caminar es suficiente, consumir frutas y verduras, no fumar, disminuir la cantidad de alcohol, no tomar más de una copa de vino por día, y controlarse si uno es diabético, o sea, tiene el azúcar elevado en la sangre, que no pase los 120, 130 miligramos por ciento. Estos factores disminuyen el riesgo y con esas cuestiones te podés controlar y predisponer a que no sufras un accidente cerebrovascular. Recuerdo, doctor, mientras vemos algunas de las imágenes, en uno de los informes que se realizó aquí en Canal 26 con respecto a ACV, se mencionaban casos de personajes famosos que habían sufrido ACV. Bueno, Carlos Calvo es uno, la hija de... Dos ACV sufrió, dos ACV, Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, bueno, Gustavo Cerati es otro caso, Verónica Perdomo es otro caso. Balestrini también, bueno, son diferentes casos que también son de diversa gravedad, ¿no? Algunos que tienen una recuperación más rápida y fue como el caso, por ejemplo, de la hija de María Valenzuela, Verónica Perdomo, y algunos casos que no fue tan así. Claro, porque depende qué arteria del cerebro se lesione, cómo se consulta y la magnitud de la trombosis, que es la obstrucción de la arteria, o de la hemorragia. Por eso es importante la consulta precoz dentro de estas 2 horas. Recordemos que el 85% de los ACV son isquémicos, se trombosan, y hoy hay un medicamento que se come al coágulo como si fuera un pagma, se llaman fibrinolíticos técnicamente, y uno al destaparse la arteria vuelve a pasar la sangre, pasa el oxígeno y el tejido neuronal, las neuronas no se mueren, por eso hay una recuperación. Las personas que no hacen esto, que no van a concurrir, quedan con secuelas muchas veces permanentes y algunos quedan en coma para toda la vida. Claro, y también llamaba la atención, porque usted decía, doctor, cada vez se ve más jóvenes que sufren ACV, quizás uno asocia a las enfermedades, sobre todo con, bueno, la vejez, ¿no? Mirá, los ACV eran frecuentes y son frecuentes en los mayores de 55 o 60 años, pero hoy estamos viendo jóvenes con ACV por estas 3 cuestiones sociales. Uno, el aumento de la obesidad y la falta de actividad física. Y después hay drogas como la cocaína que producen ACV porque hacen vasoconstricción, hace que las arterias se cierren y dan infartos masivos, a la vez que la cocaína también da infartos del corazón, y el uso indiscriminado de anticonceptivos sin un chequeo médico para ver cómo están las grasas, los lípidos en sangre, que pueden predisponer a estas trombosis o ACV. Por eso es importante mantener los hábitos de vida saludable, hacerse un control de salud y también saber la historia familiar, si en nuestras familias qué enfermedades predominan, para poder prevenir y tener unas conductas que no sean de riesgo y así tener una vida más saludable. ¿Sirve la aspirineta, doctor? Porque mucha gente la toma, ¿no? Para licuar la sangre, dicen que previene infartos. Tiene que estar indicada por el médico la aspirina, que es en realidad el ácido acetil salicílico, en las dosis para bebés. Una aspirina común tiene 500 miligramos, una aspirineta tiene 125 miligramos. A esas dosis
aparte de tener el efecto de bajar la fiebre y calmar el dolor, sí, lo llamamos es antiagregante plaquetario. Las plaquetas son las células que cuando hay una hemorragia hacen como los corchitos de la sangre, taponan el lugar de la hemorragia. Cuando uno tiene predisposición, porque está diagnosticado con el médico, que puede sufrir coagulaciones, o sea que las plaquetas se pueden agrupar, el tomar una aspirineta diariamente hace que la sangre esté más liviana, diría la gente, las plaquetas no se pueden unir y con eso predisponemos a que uno no tenga ni un infarto ni un ACV trombótico, o sea que no se coagule. Ahora, si no está indicado por el médico, corres el riesgo de que uno sangre de más y que tengas una hemorragia. Por eso digo, tiene que estar indicada siempre por el médico que lo atiende a uno. Muy importante esto que usted decía, ¿no? Porque aquí en nuestro país tendemos a automedicarnos generalmente. Vos sabés que hay mucha gente que se automedica, produce muchas muertes e internaciones en la Argentina. La automedicación, la aspirina o los antiinflamatorios o los analgésicos son las sustancias, después vienen los antibióticos y los psicofármacos, que la gente más se automedica, generan muchas internaciones y hay un número importante, según el Colegio de Farmacología, de muertes por la automedicación. Por eso a veces uno dice, escucha a un compañero que se toma esto, siempre la medicación la debe indicar el médico y es el quien dice qué dosis tomar, cada cuánto tomar y durante cuánto tiempo, porque uno no sabe las interacciones y así como hace bien, también puede generar daños colaterales. Pero así, doctor, también como un compañero puede recomendarle a alguien que tome un medicamento u otro, también hay una costumbre aquí que uno va a la farmacia y hasta le consulta al farmacéutico y se lo ven, digo, cuando eso no debería, ¿no?, ser así. Mira, lamentablemente hay una fase económica que conspira contra la salud, se consiguen medicamentos, incluso muchos medicamentos que deberían ser recetados con receta doble o triple, y también hay comercio ilegal de recetas por profesionales inescrupulosos o falsificados y se consigue medicación, así como hay medicación, el ADMAT, que es el que controla, tiene que salir muchas veces porque hay muchos medicamentos que se consiguen y que están adulterados o robados, como hace poco una partida de medicamentos que no eran salidas de origen. La medicación puede curar y tiene un fin indicado y hace muy bien. La indicación no médica seguramente va a tener una complicación para la salud. ¿Y cada cuánto recomienda un chequeo, doctor? Mira, en los adultos después de los 18 años es uno anual. En los chicos depende de la edad, digamos en los primeros meses se tiene que hacer chequeos. En los adultos después del, digamos, del secundario, con una vez por año buscar un médico de cabecera que te pueda seguir. A veces la obra social conspira contra esto porque te van cambiando los médicos. Digo, es importante que tengas un médico, lo que llamamos de cabecera, que te conozca y que pueda hacer los chequeos habituales. Con una vez al año es suficiente y después depende si es hombre o mujer, hay indicaciones específicas como los controles de mamas o ginecológicos, o en el hombre después de los 50 el tema de la próstata o la colonoscopía para reducir el cáncer de colon y hacer el diagnóstico. Pero digamos, como rutina habitual, un chequeo médico una vez por año está muy bien, más los consejos médicos, y con eso se puede tener sin duda una vida saludable y lo más importante, poder disfrutar la vida con salud. Doctor Santamaría, gracias por el contacto. Buenas tardes. No, gracias y que tengan una buena tarde. Un gran abrazo. Adiós.